Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé que son millones de bendiciones las que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer también por los comentarios del video. Y si tú quieres alguna lectura personalizada, en la descripción del canal está, de este video, perdón, está la manera de comunicarse conmigo por el WhatsApp. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y a que me sigas en Facebook e Instagram. Bueno, me encuentras como Sami Historias y Tarot en ambas partes. También te quiero comentar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy para ti. Un mensaje súper especial. Dice que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tus verdades, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo de pronunciarte por cualquier cosa negativa o positiva que tengas que decirle a alguien. Díselo, díselo. Tú tienes el poder de hablar. Tú tienes las palabras sabias. Pide, si no sabes qué decir, bueno, pide a tus guías espirituales que pongan palabras sabias en tu boca, que pongas palabras sabias en tu mente para que tú puedas actuar de una buena manera. Bueno, entonces vamos para adelante. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes y que te vas a hacer respetar. Entonces escribe en los comentarios de este video, no tengo miedo para hablar y decir las verdades. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento, que en este instante me preguntan por su amorcito, por sus relaciones, esas personas que tienen a alguien especial en este momento. Entonces vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente me les vendría en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales, bueno, pues también. Tu persona especial es alguien a quien el amor que siente por ti, porque te quiere, es un amor que lo tomó por sorpresa. Es una persona que ha tenido cierta inestabilidad, perdón, emocional, pero lo que siente por ti lo tomó por sorpresa. Es una persona que tal vez en algún momento se prometió no volver a querer a alguien, no volver a estar con nadie. Bueno, recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Ahí tienen la colita de mi gatito peludinchis que nos está orientando y nos está guiando. Tu persona especial espera que cualquier problema y dificultad que estén teniendo en ese momento, en este instante, tenga un buen desenlace. También espera que contigo pueda confiar en el amor, que contigo pueda hacer y sentir y vivir todas las cosas que siempre ha querido vivir con una pareja, con una persona especial. Tu persona especial te ve a ti como una persona firme, de un carácter fuerte, de un carácter bastante aguerrido, que todo aquello que lo dices es aquello que tú cumples, que lo que te propones es aquello que tú haces. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, el darse cuenta que el uno y el otro son el verdadero amor, el uno para el otro. Si ustedes están planeando tener bebés, bueno, sí lo van a lograr, sí lo van a conseguir definitivamente. Lo que sí es que tienen que tener cuidado, mis queridos amigos y amigas, de su entorno. En el entorno tal vez hay personas, o especialmente una persona mayor, signo Sagitario, Leo, Aries, una persona que tal vez no está muy de acuerdo en que ustedes estén juntos. Podría ser que esté interesado o interesada en alguno de ustedes dos, o que simplemente tenga celos de lo que ustedes estén construyendo, o mira que ustedes en un futuro pueden estar teniendo algo totalmente bonito, algo maravilloso. Bueno, también me están diciendo las cartas en este momento que en cuestión de negocios, de inversiones, ustedes como relación, como pareja, tienen un futuro bueno, un futuro totalmente maravilloso. Cualquier cosa que ustedes se propongan emprender, de negocio, de inversiones, a ustedes son como un equipo, vean,
para trabajar, genial, súper, súper genial. Tal vez esta es la envidia, tal vez estos son los celos de esta persona o de estas personas que les estoy diciendo. Vamos a ver qué me les dicen ahora los angelitos el día de hoy. Dicen que ustedes van a encontrar lo perdido. Tu persona especial va a encontrar la confianza, el amor, todo aquello que siempre ha querido tener con una persona, eso lo va a encontrar. Y tú también vas a volver a confiar en el amor, vas a volver a confiar en las personas y especialmente en tu persona especial, ¿ya? Porque es alguien y muy seguramente tú también. Son personas que han sufrido, que no les han pagado bien, pero yo les digo que esta vez les va a ir bien, ¿ya? Eso depende de también de su comportamiento, de lo que tengan en su corazón, de cuáles son sus intenciones como pareja, hacer lo que ustedes siempre han querido hacer. Me dice el tarot egipcio que no se queden en proyectos, que no se queden en planes, que vayan a la ejecución, que ejecuten las cosas, que no todo puede ser planear y planear y hablar y no hacer, no, que este es el momento de actuar, el momento perfecto de actuar, ya no procrastinen más, si ven que están haciendo eso mucho, hagan proyectos entre los dos, comiencen a conseguir recursos, a dar pequeños pasos o grandes pasos hacia allá y cuando ustedes menos lo piensen, bueno, van a estar allá realizando todos esos sueños y proyectos, porque miren que esta carta es del crecimiento, esta carta es de la suerte, esta carta es de la abundancia y está en la relación de ustedes al final de la lectura. Vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas el día de hoy. Me dicen que todo huracán tiene su fin, todo huracán llega a su fin. No pienses que todo va a ser malo, que todas las relaciones son malas, que todas las personas son malas. No, la verdad es que también hay personas que actúan de una buena manera, ¿ya? Que quieren hacer las cosas bien. Y este es el caso de ustedes. También no te quedes tanto en el pasado, pensando en lo que sucedió, en lo que sufriste, en lo que sufrieron. No, ya, eso ya déjenlo atrás. Pensar tanto en el pasado causa depresión. Causa tristeza, mucha tristeza y pensar demasiado en el futuro, bueno, causa bastante ansiedad, ¿ya? Entonces, ya, llega a su fin la tormenta que tal vez ustedes estuvieron pasando como relación o como personas individuales, eso ya llega a su fin. No les quiero decir que nunca van a volver problemas. Sí, todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay dificultades, pero ya está en tu madurez espiritual y en tu madurez emocional la manera como tú reaccionas y enfrentas las cosas. Entonces, en este momento que las cosas pueden estar saliendo muy bien, es el momento de reforzarse, de tomar fuerzas, de crecer espiritualmente, de crecer personalmente para el momento de dificultad y para disfrutar mejor lo que están viviendo ahora en este momento. Bueno, ahora vamos. Bueno, esa fue la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos para las personas que me preguntan en este momento y que están solteritos y solteritas en este instante, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estás saliendo de problemas y dificultades. La verdad, no pierdas la esperanza. Eres una persona que siempre echada para adelante, con sus sueños, muy fiel a sí mismo, pero de una manera firme, de una manera bastante firme. Tienes que tener cuidado con tu salud emocional porque al parecer los problemas y dificultades que has venido enfrentando te han dejado una depresión, te han dejado triste, demasiado triste. Si ves que la tristeza dura varias semanas y que ya pues algo que no puedes controlar, bueno, busca ayuda profesional para eso, duerme bien, haz una actividad económica, una actividad deportiva, una actividad lúdica, acércate a tus seres amados y aliméntate bien para eso y busca ayuda profesional que es fundamental para que puedas salir adelante de la depresión que estás enfrentando ahora. Los problemas ya se comienzan a menguar, ya comienzas a salir de esa situación. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, tienes que tener cuidado, o sea, sí sales de problemas y dificultades, pero tienes que tener mucho cuidado porque van a haber personas que te van a querer o meter en un negocio con tu dinero y tú lo vas a perder o tal vez te van a pedir dinero prestado, algo así. Entonces, con relación a tu economía, ten mucho cuidado con tus recursos porque los podrías estar perdiendo. No vayas a ser imprudente, tal vez invertir en un negocio que parece que como que ganan el 1 por 10,000, algo así,
que inviertes $1 y al otro día ganas $1.000.000. No, eso no tiene ni pies ni cabeza. O tal vez una persona que te va a insistir en que le prestes dinero o que inviertas dinero en algo. No, no es el momento de hacerlo porque la verdad te van a engañar. Sé prudente con esa situación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, te dicen que vas a pasar o estás pasando por una transmutación. Viene algo maravilloso para ti, sí. Por eso han sido los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo eso ha sido porque viene algo totalmente maravilloso para ti. Ya viene la calma después de la tormenta. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice acerca de estas personas que podrían estarte queriendo pedir dinero prestado o que lo inviertas. Incluso se van a enojar en el momento que tú digas que no, y se van a enojar para que tú te sientas culpable, para que te sientas mal. No vayas a aflojar a eso, no vayas a ceder a esa manipulación que te van a querer hacer. Bueno, vamos ahora a ver qué te dicen las hadas. Dice que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tu verdad, no tengas miedo de decirte las verdades a las personas y a ti mismo también. No tengas miedo de manifestar que eso que tú tanto quieres hacer, que siempre has anhelado hacer y que te has reprimido tal vez por complacer a otras personas. Este es el momento de ver por ti, de luchar por ti, de hacer realidad tus sueños y tus deseos. Si tú también estás convencido de esto, escribe: este es mi momento, este es mi momento de salir, de triunfar. Bueno, vamos a ver qué bueno, vamos a, hasta por ahí van ustedes, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Pensé que había otro mazo, pero no, ese ya es el último para ustedes en el día de hoy. Bueno, si quieren otro mensaje, saquemos otro mensaje porque tal vez esa es la situación. Te dice que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, tú eres una persona totalmente valiente. Hay personas que te han hecho querer entender esto al contrario, ya te han querido convencer de que eres un cobarde, que no puedes, que no tienes el conocimiento, que no tienes las habilidades, que muy joven, que muy viejo, que muy no le creas a nadie. Tú sigue adelante con tu vida y haz lo que tú quieras después de que no te perjudiques a ti mismo, a ti misma y a los demás. Todo es válido. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Has perdido dinero, pero esto es producto de la envidia de otras personas, producto de que hay otras personas que te pusieron la zancadilla, personas que, o sea, te hicieron el daño y se están mostrando de una manera digna, de una manera como que fueron ellos los que más perdieron. No, tú fuiste el que más perdió o lo que más perdió. Tú sales de esa situación, de toda esta situación, pero tienes que tener cuidado en un futuro más bien cercano, porque te la van a querer volver a hacer, te la van a querer volver a hacer y te van a querer dar, como te digo, el último golpe, el último toque para acabarte de acabar económicamente, para derrotarte, para que te arruines. Ten cuidado con esa situación. En medio de todo esto hay una persona mayor que tú, signo Cáncer, Piscis y Escorpio también, que te manipula a ti, que tú es alguien que quieres y que estima mucho, pero que están tal vez utilizando a esta persona para que te manipule a ti y para poder sacar ellos provecho. Te dice, este agente te dice que lleves justicia al inocente. Tú no eres la única persona a la que le están haciendo esto. Y aparte de eso, también tú eres el inocente aquí en esta situación. Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo y lo que hacen las demás personas a tu alrededor. Porque la verdad es que a veces nosotros vemos o presentimos las cosas y nos quedamos quietos, nos quedamos callados o nos quedamos esperando a que las cosas pasen. Bueno, también me dice el tarot egipcio en este momento que hay alguien que tiene más poder que tú en esta situación que que estás presentando o que vas a presentar. Es alguien que te puede ayudar, es alguien que te va a ayudar definitivamente. Déjate ayudar de esta persona porque es alguien que tiene buenas intenciones contigo, ¿ya? No te dejes engañar. Cuando sientas ese gusanito por allá dentro tuyo que te dice, no, vea, por aquí no, por aquí sí, bueno, hazle caso a ese gusanito, a esa vocecita, porque te están queriendo advertir tus guías espirituales de algún problema. Dice tus hadas el día de hoy que no pongas en duda tu valor, lo que te estaba diciendo. No permitas que nadie, inclusive tú,
pueden decirte que no lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces escribe en los comentarios de este video, yo puedo con todo. Yo soy éxito, yo soy prosperidad, yo soy salud, yo soy amor, yo soy abundancia. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Sigan adelante, luchen, mis queridos amigos y amigas. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.